Amigos, muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo, un hermano cusqueño, desde la ciudad de Lima para todo el Perú a través de la señal de Perú TV. Como siempre, en la grata compañía del presidente de la Asociación Médica del Perú, el doctor Herbert Cuba. Herbert, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nosotros venimos tratando desde hace varios programas una serie de temas vinculados a la salud en el país. El doctor ha estado manejando y formulando una serie de cifras y porcentajes que demuestran la poca importancia que le brindan los gobiernos a la salud como instrumento de desarrollo, finalmente como el elemento número uno, a mi modesto entender, y creo que al de la gran mayoría de los peruanos, para poder pensar en impulsar la educación, porque si no hay salud, si no tenemos ciudadanos, niños o adolescentes bien alimentados, con buena salud, no podríamos tampoco educarlos bien. Así es. Mire usted, nosotros vamos a empezar a conversar el tema de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no invertimos en mayor cantidad de médicos, mayor cantidad de enfermeras, mayor cantidad de centros y establecimientos de salud a nivel nacional, vamos a tener algo tan importante que es falta de acceso a la atención médica de la población. Es evidente que la pobreza significa falta de agua, falta de vivienda y falta de alimentos. Pero eso, como resultado, da una emergencia en salud. Se multiplican las enfermedades. Y en consecuencia lo que se tiene que hacer es, como medida de emergencia, inmediatamente brindarle la respuesta de atención médica. Sin que eso signifique que se deje de lado lo que se llama la inversión social. Pero vamos empezando nosotros con fines didácticos, explicarle a la gente que es necesario que el Perú tenga por lo menos 80.000 médicos. ¿Por qué 80.000 médicos? Porque el Perú es un país que tiene una geografía agreste, tenemos villorrios aislados unos de otros, y en consecuencia necesitamos que cada uno de esos villorrios, que puede ser de 500 habitantes, 700 habitantes, tenga un profesional de la salud que le dé las atenciones inmediatas. Y por otro lado, el Perú tiene una falta enorme de especialistas, de médicos especialistas en las diversas áreas, desde psiquiatría, anestesiología, cirugía, etcétera, que puedan dar la atención médica que la población requiere. Sin embargo, si nosotros analizamos lo que ocurre en el Perú, solo 26.000 médicos vienen laborando, tanto en salud, como el Ministerio de Salud, como las Fuerzas Armadas y Policiales, Policía Nacional del Perú, etcétera. Es decir, de los 40.000 médicos existentes, 26.000 nada más trabajan para el Estado y los otros 14.000 están fuera o trabajan para el sector privado. Así es, o están fuera o trabajan para el sector privado, cuando el gobierno debería hacer una enorme inversión para poder tener 80.000. El problema es de dónde los sacamos, no hay de dónde sacar esos profesionales, por lo tanto, tenemos que hacer todo un plan de formación de recursos humanos. Tenemos que avanzar que en el mediano plazo, en 5 años, o 7 años, o 10 años, podamos tener nuevos médicos a nivel de las diversas universidades que tiene el Perú, según el contexto y la realidad de nuestro país, para poder, por lo menos en 10 años, erradicar el tema de la pobreza en el país. Es sumamente difícil porque para empezar la carrera médica dura 8 años, 9 años. Por eso que decimos que tiene que ser 10 años por lo menos para poder llegar a las necesidades que el país necesita. Pero el segundo aspecto esencial es que no solamente necesitamos médicos, necesitamos también enfermeras, necesitamos también obstetrices, necesitamos químicos farmacéuticos, técnicos de enfermería y una serie de profesionales. ¿Para qué? Para poder dar la atención, por lo menos en los sectores más alejados, en establecimientos de salud que tengan por lo menos médico, enfermera, obstetriz, químico farmacéutico, psicólogo y por lo menos técnico de enfermería, que permitan llegar con los programas o con las estrategias sanitarias a los lugares más alejados del país. ¿Qué ocurre hoy día? Eso es lo ideal, eso es lo que pensamos nosotros que un gobierno responsable debería hacer, pero ¿qué ocurre hoy día? Con 26.000 médicos, ¿no? Con 16.000 enfermeras, con 8.000 obstetrices, es imposible poder dar la atención médica a la población y tenemos un 25% de la población que no tiene acceso a atención médica. Y no tiene acceso porque no hay médicos y también porque no tiene plata la gente. Existe la necesidad de organizar todo un subsidio para que la población tenga atención médica, pero hay que tener médicos. O sea, nada ganamos con el subsidio, también necesitamos los médicos. Pero por otro lado también tenemos otro drama. Todos estos servidores que trabajan en el Estado, que son más o menos 177.000 servidores que tiene a nivel nacional el Estado peruano, que trabajan en las diversas áreas,
mi Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, policiales, y además en los 3 niveles de gobierno, el gobierno central, el regional y el local, estos 177.000 trabajadores tienen diversas modalidades de contrato. Solo el 54% de ellos son nombrados. El resto tienen una diversidad enorme de contratos. Los contratos administrativos por servicio, los CAS, los servicios no personales, remuneraciones totalmente disímiles, médicos que ganan 750, otros 1.200, otros 2.500, otros 3.200, otros 4.000. En realidad esto es un sancochado. En consecuencia, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que entrar a un sistema de respeto irrestricto de los derechos laborales, porque finalmente detrás de ellos están los derechos humanos de los médicos y de los servidores del sector salud. Tenemos trabajadores tuberculosos también, tenemos médicos que han contraído la enfermedad porque no tienen las diversas medidas de protección para ejercer el trabajo. En consecuencia, necesitamos formalizar el empleo médico, formalizar el empleo de los servidores de salud, necesitamos incrementar el número y además mejorar su formación académica a través de universidades que puedan dar altísimos niveles académicos con propios lugares para hacer sus prácticas, que se llaman los campos clínicos. No es posible que un hospital público, todas las universidades privadas vengan y hagan sus prácticas, cuando esas universidades privadas, para poder funcionar, deberían acreditar o hacer constar que tienen un hospital privado donde sus alumnos hagan sus prácticas. De lo contrario, los pobres del Perú son los conejillos de Indias, donde los estudiantes hacen sus prácticas, a una paciente le examinan no un alumno, 2, 5, 10, 15 alumnos, y como gente pobre tiene que resistir, violándose también los derechos humanos de los pacientes. En consecuencia, todo este drama de formalización de la carrera sanitaria, digamos, para ahí entran todos los servidores de salud, incrementar el número de médicos y de profesionales de la salud, mejorar y formalizar la remuneración de ellos, de los servidores, mejorar la formación académica de los mismos, hacer un sistema en el cual los médicos cada 5 años pueden acreditar que mejoran sus competencias profesionales y que están cada día capacitándose continuamente. Eso es sumamente importante para evitar todos los dramas que se dan por incompetencia de algunos médicos. Y esto significa finalmente, este respeto de estos derechos laborales de estos servidores de salud debería llevar como consecuencia inmediata el respeto también de los derechos humanos de los pacientes y de todos los peruanos. No nos olvidemos nosotros que tener médicos donde se violan sus derechos laborales es como tener trabajadores en un restaurante que no comen y que ven pasar la comida con los olores que tiene la comida en su delante y no pueden servirse un plato de comida. ¿Qué dice el sentido común? Que lo hacen los dueños de todos los restaurantes. Primero le dan de comer al servidor. Luego que ya le dan su buena comida, recién los pone a trabajar sirviendo a la gente. Eso debería hacer el Estado. Los servidores de salud deberían tener ellos primero la salud. Pero no es posible que una médica gestante no tenga dónde dar a luz, no tenga licencia prenatal, licencia postnatal, no tenga el subsidio por lactancia que tiene todo el mundo, no tenga la hora de permiso que tienen por lactancia todos los servidores que son nombrados. Es decir, toda esta violación de derechos a cargo del Estado, a cargo de los gobiernos regionales, a cargo de instituciones que supuestamente son tutelares para el respeto de los derechos laborales de la gente. ¿Cómo le exigimos al sector privado que cumpla estos derechos laborales si el sector público no lo hace? En consecuencia, yo creo que si queremos de veras luchar contra la pobreza, necesitamos entonces, evidentemente, empezar por formalizar el empleo de los servidores de salud y hacer que estos tengan una inversión también importante y una redistribución adecuada a nivel nacional. Mire usted, de los 26.000 médicos que tiene el Perú, casi el 65% están en Lima. Eso le iba a A preguntar. ver, mande usted un médico a provincia, pero ¿para qué va a ir si gana menos allá? Y de los 177.000 servidores, seguramente que las dos El terceras 65% está en Lima. En Lima, ¿no es cierto? Ese es el reporte. En consecuencia, diga usted, ¿cómo mando yo un servidor a las zonas más alejadas? Si yo le del pregunto, Perú? por ejemplo, en Huancavelica o en Apurímac, ¿cuántos psiquiatras hay? Seguramente No me hay va a decir- ninguno. me va a Si decir- usted va a Ayacucho, tampoco hay ninguno. No. Y si le pregunto cuántos neurólogos hay, tampoco hay. Seguro. Entonces, la gente que hace todo viene a Lima. Y el Lima, evidentemente, tiene que tenerlos. Porque finalmente el Lima es el lugar donde confluyen todos los ciudadanos del Perú cuando tienen serios problemas de salud pública. Por eso es que yo creo que debemos que empezar esta tarea.
Y esta tarea que lamentablemente le estamos heredando, esta informalidad en el empleo de los trabajadores de salud viene de décadas atrás, pero eso no puede continuar al infinito. No podemos hablar que esto es un gasto para el Estado. Al revés, creo que esto es una nueva inversión que esperamos que en este lustro, que nosotros creemos que debe llamarse el lustro de la inversión social, en este lustro se pueda realizar todas estas cosas. El lustro de la inversión social y de las políticas públicas, ¿no? Ese es el reto de los próximos 5 años, ¿no? Salud, educación, investigación, tecnología, en fin, tienen que tener un lugar privilegiado en un próximo gobierno. Mire usted, yo creo que la gente tiene que comprender 3 aspectos centrales de una política social. No podemos hablar de salud ni desarrollo si la gente no tiene agua potable. Tiene que seguir el sistema de agua para todos. Eso es una buena política. Tenemos que buscar mucha mayor inversión en agua para todos. Me hace señas, doctor Herbert Cuba, ¿no es cierto? Vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos, vamos a conversar también sobre todo lo que implica, todo lo que significa inclusión social y salud. Regresamos, amigos, esto es Hora 8.